Uno de los mayores inconvenientes que suele tener una persona que intenta encaminar su vida hacia el éxito es la naturaleza del propio cerebro. El mecanismo primitivo de este mismo no está diseñado para descubrir la verdad, sino para ahorrar energía y mantener la estabilidad, o al menos lo que el cerebro considera estabilidad. El cerebro entiende la supervivencia como éxito. Por más que tú no estés conforme con la vida que llevas, tu cerebro buscará mantenerte en la misma situación en la que estás, porque para él, con que estés vivo ya es suficiente. Y esto explica por qué repites experiencias que dices querer cambiar. Antes de adentrarnos en cómo cambiar esto, debemos entender primero la raíz del problema. El modelo predictivo del cerebro demuestra que este mismo no espera pasivamente a la realidad, sino que genera constantemente predicciones sobre eventos futuros. Podríamos decir que nuestro cerebro vive en una anticipación constante, operando como una especie de máquina de predicción, dedicando gran parte de su actividad a anticipar el futuro inmediato. Cuando los sentidos detectan algo que contradice la predicción, se genera el llamado error de predicción, que el cerebro usa para actualizar sus expectativas y modelos internos, aprendiendo así de la experiencia. La corteza prefrontal y otras áreas sensoriales crean modelos predictivos basados en experiencias pasadas, anticipando consecuencias y preparando el cuerpo para actuar. Este sistema nos mantuvo con vida durante siglos. Es el mismo mecanismo que se activa cuando un obstáculo está por golpearnos. Nuestro cerebro compara esa situación con una experiencia previa y por ende actuamos en automático, evitando así el daño. Entendiendo la naturaleza predictiva del cerebro, nos damos cuenta que todo lo anterior nos lleva a lo mismo. Nuestro cerebro va un paso adelante de nosotros filtrando la realidad, buscando información que nos lleva a repetir las mismas experiencias con el fin de mantenernos con vida. Pero, ¿en qué se relaciona todo esto con la dificultad al intentar cambiar nuestras vidas? El cerebro busca repetir patrones por seguridad, pero también por comodidad. La incertidumbre del cambio activa circuitos de alerta y estrés similar al peligro físico, lo cual es muy demandante energéticamente. La falta de control o de información clara genera más ansiedad a tu cerebro que un daño concreto y conocido. El cerebro interpreta la incoherencia o lo que no se puede predecir como amenaza, activando la amígdala y la corteza prefrontal. Por eso, toda meta que sea ajena a nosotros, ya sea en dinero, relación, desarrollo personal, etc., tu cerebro la interpretará como amenaza, porque encaminarte hacia algo que no resuena con tu paradigma, tu cerebro lo interpreta como amenaza y rápidamente se activan los sistemas explicados previamente y comienza a sabotear todo tu plan, sin importar la intensidad de tu deseo. Es como si fuese un guardián interno que te prohíbe la entrada al paraíso, ya que no le importa qué hay dentro de él. Si no sabe lo que hay, lo interpretará como amenaza y buscará que te quedes en el mismo lugar, estresante, frustrante, pero conocido. Esto explica por qué repetimos patrones perjudiciales o volvemos a relaciones tóxicas. La necesidad de sentirse a salvo supera el beneficio del cambio, llevándonos al autosabotaje. No actuamos en contra de nuestra identidad, sino que nuestros patrones repetitivos, ya sean relaciones, dinero, autoestima, etc., son una confirmación inconsciente de quién creemos ser, no una falta de voluntad. El cerebro busca coherencia con esa autoimagen, reforzando así esa creencia. Es un ciclo de autoconfirmación donde los patrones son la evidencia de nuestra identidad, no el error. Y cambiarlos requiere primero un cambio de esa identidad profunda. No es que no quieras cambiar, es que tu comportamiento actual es lógico para la persona que crees ser. Como hemos dicho en varios videos, tus acciones son un reflejo de tu yo actual, y tu mente busca activamente pruebas de quién eres o quién crees ser, reforzando esos patrones. No repites experiencias, sino que repites coherencia. El observador interno sigue siendo el mismo, por eso la realidad se reorganiza igual. Una vez entendido este sistema, podríamos llegar a la conclusión de que estamos condicionados por lo aprendido en la infancia y que ya de nada sirve intentar cambiar, porque volveremos al mismo punto siendo saboteados por nuestro cerebro y nuestra falsa identidad. Pero antes de bajar los brazos, déjame decirte que esa es una conclusión errónea. Hay una llave que nos permitirá cambiarlo todo en esta vida y encaminarte hacia tu realidad deseada, y esa es la neuroplasticidad dirigida. Pero para aplicarla, primero debemos entender que para que el cerebro deje de operar bajo patrones automáticos, muchas veces limitantes,
y consolide un nuevo modelo requiere de estos tres pilares. El primer pilar es la repetición consciente, con enfoque en la atención. El cerebro no cambia solo por entender algo intelectualmente. La repetición crea y fortalece las conexiones sinápticas. No debemos caer en la repetición mecánica, sino practicar la consciente. La atención plena actúa como un pegamento que fija los nuevos circuitos. El segundo pilar es la seguridad emocional. Esto baja la activación de las amígdalas. Si el sistema nervioso detecta una amenaza, ya sea estrés crónico, miedo o autocrítica feroz, se activa el modo supervivencia. En ese estado, la corteza prefrontal, encargada del aprendizaje y la lógica, se apaga. El aprendizaje real solo ocurre cuando el cerebro se sienta a salvo. La seguridad emocional permite que la energía se dirija a la reconfiguración neuronal en lugar de a la defensa. Y el tercer pilar es la observación sin juicio, asociado a la metacognición. La observación sin juicio permite ver el patrón antiguo como un observador externo en lugar de identificarse con él. Al observar un pensamiento o hábito sin juzgarlo, le quitas la carga emocional que lo alimenta. Esto crea el espacio necesario para elegir una respuesta nueva en lugar de reaccionar por inercia. Como hemos prometido, te dejaremos la práctica transformadora para que puedas usar el sistema de tu cerebro a tu favor y puedas dejar de combatir contra él. Esta práctica se conoce como monitoreo metacognitivo. Al realizar estos 3 pasos que explicaremos a continuación, interrumpirás el piloto automático del cerebro sin activar sus mecanismos de defensa. El primer paso es observar la historia interna que se repite. Observar tu autoconcepto permite identificar el guión que tu cerebro utiliza para interpretar la realidad. Al verlo como una historia y no como una verdad absoluta, le quitas su poder de control. El segundo paso es detectar las frases automáticas. Estas son las microinstrucciones, por ejemplo, puede ser siempre me pasa lo mismo, no soy capaz, etc. Bueno, estas microinstrucciones disparan la química del estrés, y detectarlas y nombrarlas sin carga emocional es el primer paso para desmantelar la red neuronal que las sostiene. Y el tercer paso es reconocer las expectativas constantes. A menudo sufrimos por el desfase entre la realidad y el debería que nuestra mente proyecta. Identificarlas te permite ver cómo estás gastando energía mental innecesariamente, dejando de interpretar la incertidumbre como amenaza y renunciando silenciosamente a nuestras expectativas negativas. Y lo que potenciará a toda práctica es la clave de no corregir, sino identificar. Esta es la parte más difícil pero la más transformadora. Cuando intentás corregir de inmediato, el cerebro suele entrar en una lucha interna, asociada a la resistencia. Pero cuando solamente identificamos, permitimos que el patrón se debilite por la falta de atención reactiva. La actualización del modelo mental no viene de la lucha, sino de la claridad de la observación. Bueno, resumiendo, a lo largo del video hemos entendido que, mientras la coherencia no cambie, la realidad se reorganiza igual. También hemos entendido que el cerebro no busca la felicidad, sino la estabilidad. Y que el observador consciente abre la puerta al cambio en nuestras vidas. En el próximo capítulo vamos a ver cómo se forma la identidad y por qué muchas veces no es realmente nuestra. Esto es Granja Cuántica. Si llegaste hasta aquí, te agradeceríamos que nos apoyes con un like, te suscribas y actives la campana para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por escucharnos, por elegir avanzar. Nos vemos en el próximo capítulo.